de la revista Algarabía, Morbo y Salud. Semblanza. Luis Pasteur. Más que un apellido. Por Arturo Gallegos García. ¿Alguna vez le ha pasado que en un restaurante ordena una cerveza para nivelar su temperatura corporal, pero al momento de beberla se da cuenta de que está quemada? ¿O cuando quiere quedar bien en una cena con sus invitados, usted lleva una botella de vino avinagrado y esto lo deja en ridículo? Peor aún, ¿no se ha levantado a medianoche por un vaso de leche y la escupe de inmediato por su agrio sabor? ¿No? ¿Soy el único? Mendigo Pasteur. Dejando a un lado mi mala suerte, es acertado culpar a Pasteur. Mejor dicho, a su más célebre descubrimiento, que está asociado con 3 casos antes mencionados. Seguro ha oído acerca de la pasteurización, que es el proceso térmico aplicado en líquidos alimenticios para reducir la presencia de agentes patógenos, bacterias, protozoarios, mohos, levaduras, entre otros. Término en su honor al apellido del científico francés. Sin embargo, él no fue el primero en realizar este proceso, así como tampoco fue el único aporte a la ciencia. El flojo. Antes de que Luis Pasteur naciera, el 27 de diciembre de 1822, en Dole, región del Franco Condado, a su compatriota Nicolas Appert ya se le había reconocido haber intentado esterilizar alimentos en envases cerrados en el siglo XVIII. Como era de esperarse, a mediados del siglo XIX, los alemanes emplearon este método para envasar leche cruda, y a partir de ahí empezó a sospechar que dichos procesos térmicos ayudaban a eliminar, aunque no del todo, algunas bacterias. Esto sentaría la base para la experimentación y la resolución científica que posteriormente Pasteur demostraría. Como buen científico, Pasteur no fue un estudiante prodigio, si acaso promedio. Desde la primaria hasta su graduación del bachillerato en 1840, ese mismo año entró como maestro asistente a la Universidad de Besançon, donde un par de años después recibió su título, cumpliendo un curso científico en matemáticas especiales, pero con una baja calificación en química. Ténganlo presente. En 1844, en un segundo intento, logró ingresar a la Escuela Normal Superior de París, donde al año siguiente obtuvo un grado de licenciatura en ciencia. Para 1846 fue nombrado profesor de física en el antiguo Colegio de Tournon, ahora el Liceo de Gabriel Faure. En Ardèche, pero Antonio Jerome, uno de los descubridores del bromo, lo quiso de vuelta en París para su asistente de laboratorio de química. Algo irónico, pero no era diestro en la materia. Finalmente, en 1847, realizó brillantes investigaciones en cristalografía, además de publicar 2 tesis, una en física y otra en química. Lo bueno es que era malito. ¿Qué tal si no? El químico. La primera aportación científica de Pasteur en el campo de la química orgánica fue el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico, compuesto presente en el vino y en las frutas, y conocido desde las épicas borracheras grecorromanas. Pasteur logró, con la ayuda de un microscopio, determinar que el ácido tartárico presentaba quiralidad,
Manualmente separó los cristales del tartrato doble de sodio y potasio, sal de seignete, que desviaban la luz hacia la izquierda, levogiros, de los que la desviaban hacia la derecha, dextrogiros. Tiempo después lograría realizar la primera síntesis del compuesto levogiro puro del ácido tartárico. Y usted se preguntará, ¿para qué sirve esto en la vida diaria? Gracias a este descubrimiento podemos distinguir los compuestos quirales que pueden ser benéficos o nocivos. Caso concreto, el infame suceso en Europa con la talidomida, empleada en 1957 y 1963, que se comercializó como sedante, específicamente para las mujeres durante los primeros 3 meses de embarazo y que provoca un padecimiento congénito que acorta o nulifica las extremidades en los recién nacidos. Se descubrió que ese medicamento era una mezcla racémica, es decir, que contenía las mismas cantidades levogiras y dextrogiras, donde la primera causaba las deformaciones en los bebés y la segunda actuaba como sedante para las madres. Gracias a esta cruenta experiencia, desde entonces es un requisito determinar la quiralidad de cada compuesto, si es que presenta cuando se desea crear un medicamento. El microbiólogo. Uno puede llamarse científico sin meterse en distintos campos ajenos a la ciencia que uno estudió. Si no, pregúntenle a cualquier filósofo ducho en la materia. Eso le pasó a Pasteur cuando derrumbó una verdad científica. En su época, la teoría de generación espontánea, al demostrar que la fermentación es un proceso biológico en el que intervienen 2 tipos de levaduras, una que convierte el azúcar en alcohol y otra en ácido láctico. Sin proponérselo, esto lo involucró con el origen de la microbiología. El célebre naturalista Félix Archimede realizó con vehemencia la absurda evidencia de Pasteur. La discusión llegó a tal grado que la Academia de Ciencias de Francia organizó una competencia entre ambos investigadores para que demostraran sus posturas. El ganador se llevaría el premio Alumbert, más de 25,000 francos, para darle relevancia mediática al asunto. Con el simple experimento, usando solo matraces con filtros y otros con cuellos largos, Pasteur demostró cómo los microorganismos viajan en el polvo y cómo, al no tener contacto con los caldos nutritivos, vino, cerveza o leche, no se genera la descomposición. Louis ganó, y con esto sentó la base para la teoría germinal de las enfermedades, así como también para la teoría celular. Afirmó que homme vivirum ex vivo. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo anterior, dándole así un gancho al hígado a los espontáneos. Gusanos y parálisis. Entusiasmado por el triunfo, Pasteur continuó con sus investigaciones microscópicas, porque el gobierno francés le encargó investigar qué aquejaba a los gusanos de seda en el sur de Francia. Tras 4 años de prueba y error, él y su equipo descubrieron que los gusanos no tenían una, sino 2 enfermedades, causadas por sendos parásitos. Una era adquirida por huevecillos y otra por ingerir plantas infectadas. Entonces, decidió aislar y analizar a pequeños grupos de gusanos, sanos, como solo una de las enfermedades y ambos padecimientos.
para así encontrar una posible cura. Para su mala suerte, cuando Pasteur publicó sus resultados, sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó hemipléjico del lado izquierdo. A pesar de ello, no dejó de trabajar en el asunto, que al final salvó una industria de la que dependían decenas de miles de personas. El médico y sus descuidos. Una vez recuperado, Louis se interesó más por las enfermedades contagiosas, la etiología, y aconsejó a los hospitales militares hervir los instrumentos y vendajes para cirugía. En aquel tiempo, una operación significaba casi una sentencia de muerte por las infecciones consecuentes. Inclusive inventó el horno Pasteur para esterilizar material hospitalario. Estos descubrimientos ayudaron mucho en su época. Aún sin ser médico, Pasteur revolucionaría la esperanza de vida con su mayor contribución científica, la vacuna, término que él retomó en honor de las investigaciones de Edward Jenner, pionero en las inoculaciones realizadas entre vacas y humanos para prevenir la viruela. Sin embargo, dicha revolución ocurrió a causa de la desidia. Pasteur y su ayudante Charles Chamberlain estaban inoculando la bacteria Pasteurella multocida, cólera aviar, en pollos para estudiar la evolución de esa enfermedad. Como buen jefe, Pasteur se fue de vacaciones y le encargó el changarro a Chamberlain para que le siguiera inoculando las aves. Pero a este le dio pereza y también decidió darse un descanso. Luego de un mes, ambos regresaron y Chamberlain inoculó, ahora sí, a los pollos, pero unas bacterias debilitadas, aunque los plumíferos presentaron algunos síntomas, sobrevivieron. Rabia y controversia. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Louis siempre rondó la polémica, en especial cuando trató al niño Joseph Meister, contagiado de rabia por la mordida de un perro. Aún sin haber terminado de probarla en animales, Pasteur consultó con algunos médicos si le administraba la vacuna al pequeño o no. Finalmente decidió experimentar con el niño en lugar de esperar la aparición de los síntomas mortales. Para suerte de los involucrados, Josécito sobrevivió y Pasteur se convirtió en un héroe nacional. Este suceso nos da un vistazo al lado oscuro de Louis, quien antes de morir rogó a su familia nunca revelar sus notas de laboratorio cuando él muriera. Y por algo pidió tal cosa. En 1985 se hicieron públicos 144 cuadernos en los que aparecieron ciertas controversias. Por ejemplo, evidencia de que si creyó en la teoría de la generación espontánea al mencionar que la levadura láctica se formaba de la nada y agriaba el vino, o que Henry Tosin sí fue el primero en producir la vacuna contra el anthrax, pero Pasteur hizo lo posible para quedarse con el crédito, además de su dudosa ética al experimentar de forma extrema con animales. En 1988, el inmunólogo francés Patrice Debré, luego de estudiar dichas notas, calificó a Pasteur de injusto, arrogante, desleal, inflexible e incluso dogmático. En defensa de Louis hay que decir que, como cualquier ser humano, tuvo sus defectos y sus virtudes, sobre todo para la ciencia, guiado por la célebre sentencia de "el fin justifica los medios". Gracias a sus descubrimientos y de cuantos lo apoyaron, ahora contamos con una esperanza de vida de más de 75 años. Podemos beber leche semanas después de haberla abierto
y se pueden crear nuevos y mejores medicamentos sin efectos secundarios graves. Ah oui, oui, como se dice en francés.